tardes, buenas noches, buen fin de semana. Sean todos ustedes bienvenidos a este universo de Madcast. Hoy estamos aquí como todos los martes para aprender a pensar. Porque sí, hay que aprender a pensar. De pronto usted cree que usted sabe pensar, pero no, está equivocado. No sabe pensar. O bueno, hay que aprender a pensar bien. Porque pensar bien es estar bien. Bienvenidos sean todos a este universo de Madcast y a este podcast de Pensar Bien, Estar Bien. Le damos la bienvenida, como todos los martes, a ya nuestro querido amigo, que es ya miembro de la familia, parte de la casa de Madcast, nuestro queridísimo doctor Arsenio Henao López, psicólogo de cabecera. Cada vez que estamos mal por acá, lo molestamos, le mandamos WhatsApp, auxilio doc, y él aparece ahí a arreglarnos el caminado, a arreglarnos ese pensamiento, ¿no? Porque la mitad de las cosas que le pasan a uno es por pensar mal. Bienvenido, doctor Arsenio Henao. ¿Cómo está usted? ¿Cómo Hola la cosa? Ignacio, bien. Aquí dándole también. Hay que seguir caminando porque solo caminando vamos viendo el camino, ¿no? Entonces, Sí, señor. saludo a toda la gente que se está conectando y bueno, agradecido nuevamente contigo por este espacio que creo que poco a poco está tomando una forma muy especial, ¿no? O sea, no es una cátedra de psicología, es un encuentro fraterno, de coloquio, de una manera sencilla, darnos cuenta que quizá muchas de los grandes interrogantes que tenemos nos lleva a una respuesta que la tenemos cada quien. Entonces, pues, contento. Y hoy que tenemos un tema muy especial. Ah, sí, señor. Hoy vamos a hablar de algo bien simpático, bien especial. ¿Cuántas ranas tienes en el balde? Es la primera pregunta que... Usted sabe, si quiere conocer algo más del doctor Arsenio Henao, conocer su obra, puede adquirir, aquí abajo está el enlace, Dos ranas en el balde cuando el fracaso es una oportunidad. Es la ópera prima del doctor Arsenio Henao. Ya vienen más. Está disponible en Amazon, solo hace falta que le dé clic al enlace para que lo pueda adquirir. Un libro ideal ahora para regalar el Día de la Madre en la versión Kindle o en la versión impresa. Vale la pena, claro que sí. Y bueno, hoy, pues Doc, vamos a hablar hoy sobre el éxito y sobre el miedo al éxito, ¿no? Así es. Yo creo que el miedo depende también de la definición del éxito, ¿no? Así es. ¿Mm? Sobre todo, Ignacio, porque estamos viviendo un momento de la historia de la humanidad donde se nos ha inculcado de muchas formas, no solamente en la parte profesional, sino en todas las áreas de la vida, es que tenemos que ser personas exitosas y que si no lo alcanzas desde los parámetros que nos han inculcado, ya estamos condenados a un fracaso, ¿no? Y esto ha conllevado muchas cosas. Lo primero, miedo a fracasar, miedo a equivocarnos, miedo a poder alcanzar lo que muchas veces pensamos que es impensable en nosotros, ¿eh? Muchas veces deseamos lo impensable, pero nos da miedo a alcanzarlo. Todo esto conlleva a que desde lo que se nos ha inculcado que es éxito, sintamos como prevención, sintamos resistencia, sintamos temor a entrar en esa posibilidad de ser personas con éxito, ¿cierto? Esto es muy importante hoy en día porque muchos de los comportamientos, muchas de las conductas que hoy tenemos están muy marcados en cuántos somos o no
personas de éxito. Y esto pues se ve muy fuertemente en la cultura en que estamos inmersos. Una cultura de hábitos, de directrices, de cómo tienes que comportarte, de cómo tienes que ser, tanto física o actitudinalmente, para que puedas ser catalogado como una persona exitosa. Y si no lo eres, pues haces parte del grupo de fracasados, del grupo de los renegados, de los excluidos. Y ante ese panorama, pues, mucha gente, aunque tenga éxito, tiene miedo de perder. Entonces no viven, inclusive, no viven el sabor y el gusto de las cosas logradas. Pues este va a ser el tema de hoy, o sea, el miedo al éxito. Deseo el éxito, pero a la vez lo evado, lo evito, me conformo con lo poco, me conformo con la cuota que tengo que dar, cuota mínima, para evitar estrellarme, ¿no? Para evitar reconocer que según otros no soy una persona socialmente exitosa. Esto es muy, por así llamarlo, Castrante. muy, muy incisivo, Sí. porque desde esa percepción se toman decisiones, desde esa percepción se evita oportunidades, ¿sí? Se evita la posibilidad de cambio. Más aún, cómo estamos viendo lo negativo o las pérdidas o lo que no se pudo, cómo nos está afectando y qué tanto nosotros desde eso pues estamos llevando un estilo de vida que quizá no es inclusive y ser exitoso, ¿sí? Porque en el afán de ser alguien exitoso empezamos a buscar y a hacer cosas y a tomar unos comportamientos y a adquirir ciertos estilos de vida materialmente que pensamos que es ser éxito. Y es la cantidad de gente que a pesar que tengan cosas exitosas, no se sienten exitosos, ¿sí? Por eso yo creo que el primer paso es mirar qué no es éxito, para que desde lo que no es vayamos construyendo lo que sí es éxito. Entonces, ¿qué no es éxito? Éxito no es resultados satisfactorios, que yo le meto todo el empuje en alcanzar algo, se logra, se tiene todo como yo esperaba, llámese económicamente, llámese en poder, llámese fama. Entonces, lo tengo. Es más, lo alcanzo como yo lo deseé. Es más, lo alcanzo más de lo que deseé y me conformo con esto y ya estoy aquí con esto que alcancé. Y resulta que al tiempo luego que pasa la emoción de lo que le metimos todo el empuje para alcanzarlo, sentimos como una sensación que hace falta algo, que necesitamos como que no se nos pierda esto que alcanzamos, ¿no? Entonces llevamos la vida cuidando lo que alcanzamos, pero también se empieza a percibir que todo eso grato, eso logrado pasa, cumple inclusive su ciclo, a pesar que lo tengamos ahí, cumple su ciclo. Y esto conlleva a que mucha gente, a pesar que tenga la pareja que toda la vida quiso,
A pesar que tenga toda la posición económica, social, que tenga el carro que se propuso, que tenga el cuerpo que se propuso, que tenga todo lo que soñaba, que pensaba que era de éxito, sin embargo se siente incompleto. Otro aspecto de lo que en el común de la gente piensa que es éxito y que realmente no es, y es que el éxito tiene que ser todo a favor mío, todo positivo. No hay un margen de error, no hay una equivocación, no hay una pérdida. Tiene que estar todo milimétricamente hecho para que se dé el resultado que quiero. Esto pues conlleva a que en algún momento las cosas presenten un imprevisto, algo desfavorable, pues no voy a tener como esa capacidad de frustración a lo que me aconteció que no quería o que no esperaba. Y esto achanta a la gente. Es que todo estaba organizado para esto y no se dio. Todo estaba preparado para que no se hundiera el proyecto y se hundió. Porque muchas veces nosotros estamos como inmersos en esa percepción de que todo tiene que ser a mi manera y olvidamos que el entorno nuestro, hay circunstancias, hay personas que inciden inclusive en lo que nosotros nos estamos proponiendo. Entonces, si fracasó el inicio de un proyecto o el final de un proyecto, si todo lo tenía yo planificado y las cosas conllevaron a algo que no tenía yo dentro de mi plan, pues esto va a generar en mí una frustración, va a generar en mí un sentimiento de derrota, un pensamiento. ¿Sabes, Doc, que se te está yendo está sonando como muy bajito? Ok, voy a subirlo. Yo tengo que comprar un micrófono, no sé qué voy a hacer. ¿Por dónde estaba que no me escuchaba? Por la sensación de frustración. Ok, entonces, la frustración de que lo que yo había planeado, de lo que yo había proyectado, no se está haciendo como yo quería. Y como decía ahorita, o sea, porque olvidamos que también estamos en una red, en unos vínculos con otras personas, con situaciones que puede suceder que no nos van a favorecer. O que, es más aún, puede llevar a que las cosas terminen de una forma que no lo estaba planificado, pero que de pronto me llevó a otro escenario. Entonces esto conlleva que la gente se sienta derrotada, frustrada. Otro aspecto del éxito es que para que haya éxito, mira el imaginario nuestro, ¿no? Para que haya éxito tiene que ser que yo haya nacido con una inclinación al éxito. Lo que mucha gente piensa que hay gente que nace para el éxito. Y pensamos muchas veces que el éxito es innato, en que tú naciste genéticamente para ser exitoso, porque eres supremamente inteligente, porque naciste en una familia de una posición económica muy buena, porque naciste en un país donde todo se dio para que seas exitoso, porque eres atractivo físicamente, porque tienes unas cualidades y de pronto, como yo soy de una familia pobre, soy de un país donde no hay, digamos, todo esto que yo pienso, que de pronto no tengo la voz, no tengo el porte, no tengo la imagen, entonces yo no soy para el éxito, soy más bien para sobrevivir en la vida.
Entonces, Ya. estos estilos de imaginarios de éxito, ¿cierto? Hay algo muy importante cuando nos han inculcado que no servimos para el éxito. Ese es un aspecto súper importante, Ignacio. Cuando usted toma un niño, una niña, y empiezas tú a decirle que no sirves para nada, ¿cierto? Que siempre te estás equivocando, que eres un error de la vida, que eres idiota, eres inútil, si eres un mediocre. Eso va haciendo qué cosa? Que ese niño, esa niña se limite y lo crea. Y aquí sucede lo que muchas veces las famosas creencias falsas o las creencias que han ido evolucionando en nosotros y que nos limita para la vida. Esa creencia nos limita para, para tomar una buena decisión profesional. Esa creencia de que soy un inútil me limita a afrontar los retos. Esa voz que me decía, ¿por qué no eres como tu hermano? ¿Cierto? Cuando yo me comparo con otros, porque me dijeron que no tenía ni habilidades ni competencias como mi hermano, como mi primo, como fulano de tal. Entonces yo también empiezo a compararme con la gente y miro lo que creo que es éxito en otros y me comparo con lo que yo no tengo y obviamente me frustra, obviamente me lleva a no hacer nada que tenga que ver con riesgo, que ahorita lo vamos a ver, que tenga que ver con el compromiso de mí mismo. Ante todo este panorama, pues obviamente hay un miedo a eso, a que la vida te está diciendo, tú puedes hacer algo mucho mejor de lo que tú eres. Desde esto, si nos ponemos a definir el éxito, pues hay muchos conceptos muy técnicos, pero desde la experiencia de vida, el éxito no son los resultados que alcanzamos en lo que nos propongamos. El éxito tiene que ver mucho más de esto. El éxito tiene que ver concretamente con un proceso interno que sucede en nuestra vida y que ese proceso conllevará a mostrarse en acciones y actitudes. Y es todo lo contrario a lo que el común piensa, que el éxito son las cosas externas que tenemos. Y no es así. Porque vuelvo y digo, mucha gente tiene cosas, mucha gente logra cosas, mucha gente alcanza lo que materialmente se propusieron, alcanzan la fama, el poder, el saber, y sin embargo se sienten internamente fracasados. Y nosotros tendemos siempre a hacer las cosas externas y descuidamos lo interno. Entonces, el éxito es precisamente un proceso interno de cada quien. Y cuando hablo proceso interno, tiene que ver mucho de lo que soy yo como persona, de lo que a mí me mueve como ser humano. Ya. Que me estoy dando cuenta que no he venido a este mundo para comer, respirar, reproducir y morir, sino que hay muchas cosas más. Hay muchas cosas más que conlleva a que yo como persona me responda, ¿cierto?
No sé si quieres comentar algo o tienes alguna pregunta, disculpa. No, estaba pensando precisamente en la definición que tenemos de éxito bajo esos conceptos que acabas de dar, ¿no? Muchas veces la presión por llegar y cumplir con esos conceptos y por todo y con todo lo que acabas de describir, pues es precisamente lo que de alguna manera, por decirlo mal y pronto, y me dice, ya comencé yo con mis cavernicoladas acá, se defeca en lo que uno puede hacer del éxito, ¿no? Porque es que de la sociedad moderna, hoy en día pues hay estándares, entonces el éxito es tener un departamento, una casa, un auto, casarse, tener hijos, bueno, para algunos casarse, otros para otros no, pero sobre todo yo creo que hoy en día esa parte emocional y eso como que no está muy en un lugar como de importancia, más bien es tener dinero y posesiones, ¿no? Exactamente. ¿Mm? Sí, y de hecho, fíjate que a mí me llamó la atención una, una lectura que por ahí estaba, que por qué crearon Hollywood. Fíjate que me llamó la atención que Hollywood lo crearon en Los Ángeles, en esa zona, para que la gente fuera, los que convivieran ahí, fueran gente exitosa ¿Qué? y fueran felices. Y no podía haber ningún indicio contrario a eso. Entonces no había en un primer momento ni clínicas, ni hospitales, Ah, nada que conllevara a una percepción distinta al éxito de lo que es, lo consideraban de lo que era en el tener, ¿no? Fama, poder, dinero, lujos, felicidad plena. Y resulta que Hollywood está, por así llamarlo, cundido de centros de rehabilitación antidepresivos, de desintoxicaciones, de desintoxicación de drogas y, y sustancias alucinógenas, alta tendencia de personas al suicidio. Esa es la pregunta y está ahí y la respuesta. O sea, como un sitio que fue creado con ese propósito de ser felices y exitosos, sin embargo, hoy en día abunda más esto, ¿no? Abunda más centros para el manejo psiquiátrico de depresiones, de soledades. pues porque está, Estereotipos así. Si el otro tiene la plata, yo también. Dime. no, que precisamente porque el concepto está llevado a tomar por el trasero, o sea, es para inodoro ese concepto de que el éxito y mi felicidad lo definen las posesiones materiales. Claro, Claro, uno libera endorfinas cuando va de compras, correcto, sí. ¿Por qué? Bueno, porque así somos de estúpidos los seres humanos. El hecho de poder tener algo, poseer algo nos mueve las endorfinas. Bueno, pero también hay otras formas de mover las endorfinas. Dar golpes también libera endorfinas. Entonces, claro. Pero una de las mejores maneras y más plenas, no solamente la endorfina, sino también la dopamina, son estas neurotransmisores de bienestar, de tranquilidad, de satisfacción, está precisamente cuando tú tienes esa posibilidad de entrar endorfinas. en ti mismo, de autorreconocer, de percibir el amor en ti, Sí. de percibir tu identidad que te motiva. ¿Sí? Desde ese punto de vista, el éxito es otra cosa. Yo respeto y sí, podemos utilizar, hombre, es una persona exitosa profesionalmente, ¿no? Es una persona exitosa eh, laboralmente, económicamente. Claro, pero por ejemplo, Pero, eh, pero otra cosa es una persona que se siente exitosa porque pudo encontrar la razón de su vida. O sea, desde eso cambia totalmente. Porque si lo vemos solamente que eres exitoso porque eres joven, porque eres un gran deportista, porque lograste esto, porque lograste el otro, y los miles y miles y miles de seres humanos
que no caben en esos patrones. ¿Qué? Uno, dos, miles y miles de seres humanos que desde una pobreza, desde una enfermedad, desde cualquier situación que sea excluida en estos parámetros que se ha gestado sobre éxito, ¿por qué se perciben ellos exitosos? Esa es la pregunta, ¿por qué se percibe una persona exitosa a pesar de que está impedido físicamente? ¿Por qué se percibe exitoso aquel que de pronto no tiene la cadena de almacenes, pero tiene una microempresa, tiene un emprendimiento y se siente satisfecho? ¿En dónde radica eso? Porque aquella que es exitosa de pareja con un hombre que de pronto no es famoso, no es bello, no es el tipo más atractivo, no es la mujer más atractiva, y sin embargo percibe que ha sido exitoso en su relación de pareja. La cosa va por otro lado en cuanto a esto del éxito. Sí, porque no tiene que ver con los paradigmas. Ahí sí que para usar lenguaje de este hegemónico moderno, no tiene que ver con con los paradigmas del constructo social. Ahí sí que cabe. Ahí sí que cabe, sino con qué, con una realización personal, con el hecho de la honestidad con uno mismo, de saber quién es, para dónde va y qué es lo que quiere. Porque bueno, el éxito, podría uno decir que uno es exitoso en la medida en que conquista las metas que se propone y tiene objetivos, ¿no? Pero Son esos, logros alcanzados, los logros alcanzados, exacto, sí. Pero, logros alcanzados, pero el éxito va más allá de los logros alcanzados. Ahorita lo vamos a hablar un poquito. Pero fíjate que la gente, por eso te decía al inicio, hay gente que piensa que éxito es lo que me propongo lo alcancé. ah, Hay gente que por eso está afanado que a la tanta edad debe tener carro, debe tener la casa, debe tener el apartamento, debe haber viajado, debe haber hecho esto. A los tantos tiempos, llegó el tiempo y no alcanzó ciertas cosas y ya está frustrada, sí, lo que ya pasa es está. que, si bien es cierto que los seres humanos tenemos la capacidad de modificar nuestro entorno y de influir en la vida con nuestras decisiones en nuestra vida, ¿no? Finalmente, somos la consecuencia de nuestras decisiones en muchos casos, porque también en otros casos, desafortunadamente, tenemos que vivir con la consecuencia de las decisiones de los demás. Eso es así. Eh, Exactamente. en- entonces, partiendo de ahí, pues yo creo que también el éxito tiene que ver con entender que a veces no se puede hacer o que a veces hay que hacer lo mejor que se tiene con lo que se puede. Pero tú cómo lo entiendes, o sea, cómo tú llegas a esa luz cuando tú lo has procesado internamente, cuando tú has elaborado, digámoslo, no solamente una reflexión, sino una decisión desde esa reflexión para asumir las cosas, buenas o malas. Es que, mira, cuando nosotros entendemos el éxito como logros alcanzados, esos mismos logros alcanzados se vuelven, por así llamarlo, un distractivo. Como me quedo embelesado en lo que yo alcancé esto, es que yo soy bueno, es que yo soy la machera, pues, y es que esto, y es que lo otro. Y muchas veces esto nos lleva a un estancamiento, primero para seguir avanzando, ¿cierto? Dos, para no poner la atención en lo que necesitamos optimizar en nuestra vida, llámese pareja, llámese de familia, cualquier cosa. ¿Cuánta gente por ser exitosa profesionalmente ha sacrificado su vida de pareja?
se tienen que separar porque su pareja se volvió fue el trabajo. ¿Cuántos padres de familia por querer impulsar a su familia, a sus hijos, a unas mejores condiciones de vida a lo que ellos tuvieron, encaminando a hacer esos logros como el éxito máximo de, de una mejor casa, de unas mejores condiciones en posición social, se han tirado a sus propios hijos por ese cuento. Porque por estar afanado a eso, no le dedican tiempo a sus hijos para atenderlos, para acompañarlos, para corregirlos, para amarlos. Y entonces, en mi afán de tener, para darle a ellos, yo le pongo ya antes, quien suplía esa presencia de papás era de pronto las señoras, las nanas o las señoras que atendían el oficio de la casa, o en el mejor escenario, una abuela, un abuelo o una tía que conviviera ahí. Ahora no. ¿Quiénes están haciendo el papel de papá y mamá para esos hijos hoy en día, mientras sus papás se están afanando por ser exitosos que redunden en el bienestar de sus hijos? ¿Quiénes? Yo creo que lo sabemos todos, ¿no? Las redes sociales, el computador, el celular. Aquí entonces vamos viendo que muchos de estos logros tienen una cuota muy dolorosa en las pérdidas, y por eso emerge un sentimiento que, a pesar que somos exitosos, hemos fracasado a nivel de pareja, hemos fracasado como padres, hemos fracasado también como hijos, porque también los hijos, en su afán de ser exitosos, en ese modo, olvidamos atender a nuestros papás, estar pendiente de pronto, sobre todo cuando son papás adulto mayor, y todo lo que debemos solucionar con un hogar para adulto mayor, ¿no? O más aún, tanto esfuerzo, empezamos a desgastar la salud mental, la salud física, y en un momento, como ha sucedido muchas veces, colapsa el cuerpo y nos enfermamos. Colapsa nuestra mente y entramos en unas crisis de ansiedad, de depresión, de problemas de desequilibrio emocional, de soledades, etcétera, que en un primer momento no lo percibimos porque nos sentimos jóvenes, fuertes, pero más adelante el tiempo va pasando y cuando venimos a ver, estamos enfermos. Tienes una millonera en dinero para pagar una enfermedad costosa. No sé si me voy a entender esta ecuación tan fregada de cuántas veces nos entretenemos con este tipo de los logros y nos afanamos por mantenerlos, pero realmente son logros y están buenos y está bien porque tenemos que alcanzarlos, pero la percepción de éxito es otra cosa. Es que realmente, Ignacio, cuando hablamos de éxito estamos hablando del sentirme bien, no solo con lo que tengo afuera, con lo que poseo, con lo que quiero tener, sino tener un equilibrio interno que me ayude a comprender lo que estoy haciendo, a aceptar lo que yo no puedo, a volver a comenzar inclusive. Hay muchos ejemplos de testimonios reales de vida en ello, y a seguir creyendo en mí. Que ese creer en mí no es un autoengaño. Yo puedo, yo creo, visualízate. Pues. No. El creer en mí es una convicción porque sé realmente con qué cuento. Sé realmente lo que puedo,
y sé realmente lo que no puedo. Desde esa forma, por eso lo decía ahorita, es un proceso interno de cada persona. Y esto no depende si tú naciste en un país, digámoslo, en Europa, o en lo mejor de en los casos más cercanos, Estados Unidos o Canadá, donde supuestamente todo está dado para que seas exitoso. Esto tampoco, y esto no depende de si yo estoy en un nivel social alto para estar en una de las mejores universidades o una de las mejores escuelas. Más aún, esto no depende inclusive si tengo una familia funcional, un padre, una madre y unos hermanos y una armonía. Sería, en cierto modo, el momento ideal, un bienestar de familia. Pero que todo sea color de rosa para que yo pueda decir, soy exitoso, estoy engañando. Porque si miramos testimonios de vida, que hay muchos, ¿en dónde radica el éxito de esas personas? En que supieron afrontar las cosas. Pero para ellos afrontar las cosas, tuvieron primero que afrontarse a sí mismos. Por ahí había leído un pedacito, porque tengo muchos libros, de la biografía de Barack Obama, que me llamó la atención. Que en lo que vi, él más de una vez se propuso como representante de su partido y más de una vez le dijeron no, ¿no? Y llegó un momento en que lo que leí estuvo en una convención donde no, se quedó sin dinero en el carro, en el parqueadero. O sea, y uno dice, uy, jodido. Ahora, ¿dónde está el cuento de esta historia que te estoy comentando? Que este personaje, independiente si fue bueno o mal presidente, o sea, me estoy enfocando en dónde sacó su fuerza, en visualizarse como presidente, no. En que buscó estrategias, esto y lo otro, no. Primero, se tuvo que enfrentar a sus miedos, se tuvo que enfrentar a sus anhelos, se tuvo que enfrentar a lo que sabía que podía y a lo que sabía que no podía. Y ahí es donde sale lo que llamamos la seguridad. La seguridad no es una afirmación ciega, esto va a salir sí porque sí, estoy seguro que sí, no. La seguridad es la verificación real de lo que me está sucediendo, cómo me siento frente a ello y cómo me siento no solamente, sino cómo me siento para saber actuar frente a esto. Ya. Es un proceso interno realmente. Se complicó la cosa porque el éxito... Entonces el éxito es una integralidad de un montón de factores, no es alcanzar una meta. Y se tú lo acabas de se decir. parece más a la realización personal, entonces. Y eso Tú lo depende acabas de de decir. lo que uno quiera. El éxito es, digámoslo así, como el resultado de varios factores que pongo yo en juego en mí y que me dispone desde lo que yo logro en mí, me dispone para alcanzar logros. ¿Y qué es que me disponga? Que tenga total apertura, que tenga total disposición a involucrarme, pero siempre consciente. Aparece la famosa palabra conciencia, siempre consciente que las cosas no se dan por un arte de magia, sino que es la dinámica que yo internamente tengo como ser humano. Y vamos a mirarlo, si te parece. Sí, sí. Vamos a mirar como cuáles son esos elementos para que yo pueda ser una persona
exitosa no necesariamente por el rótulo de que hago parte de un conjunto de elementos que se ha establecido externamente. ¿Y sabes cuál es el primer elemento dentro de ese proceso interno? Y es precisamente que uno se plantee cuál es tu propósito de vida, cuál es tu vocación de vida, cuál es tu misión en la vida. Mira, es una vaina totalmente distinta estar pensando que el éxito es tener una casa o tener la plata o tener los viajes. Porque si nos preguntamos cuál es tu propósito de vida, hay mucha gente que tiene plata, hay mucha gente que ha viajado por el mundo, hay mucha gente que ha tenido las parejas más increíbles, que tiene el cuerpo y se sienten perdidas. Esta es la base para ir construyendo el ser o sentimiento de éxito. Que todos nos preguntemos, y no solamente nos preguntemos, sino que empecemos a responder: ¿yo para qué vine a este mundo? ¿Qué hago aquí? Es jodido, ¿no? No, pues es que ya, Es jodido. ahí es que es como lo de Pero no imposible. Ahorita le voy a dar unos tips. es como Es lo de, jodido, pero no imposible. es como lo de la percepción, no, no es así tan sencillo. Ya desde que metiste la palabra conciencia, ya sabe uno cómo viene la mano. Claro, pero ¿sabes qué es lo especial? Que esta pregunta de cuál es mi misión de la vida o cuál es el propósito de mi vida, es una pregunta inherente en todos los seres humanos. O sea, no se necesita, llamémoslo así, pasar por una universidad para responderlo. Porque la pregunta siempre va a emerger y la respuesta la vamos a encontrar desde todas las cosas que estamos viviendo. Porque cuando yo estoy viviendo el día a día, cuando yo estoy haciendo experiencia de vida, van sucediendo cosas significativas con las cuales yo de pronto me voy identificando. Me siento bien con esto, no me llama la atención tal cosa, me pareció importante esto que yo viví, esto que me sucedió, pues sí, hace parte de mi vida, pero no me marca. Y esas impresiones de vida son las que me van llevando como a ir concluyendo que yo no vine solamente porque me parió mi mamá, que yo no vine a este mundo solamente a ser uno más del montón, sino que esta historia de vida que me está sucediendo me motiva, me anima, me doy cuenta que son significativos los acontecimientos y que eso va ayudándome a ir creando un norte, ir mirando un horizonte. Y es tan dinámico que si yo me pregunto a los 20 años cuál es mi propósito de vida, esto me impulsa a seguir caminando, pero a los 50 años lo reviso y tiene que cambiar, porque han pasado muchas cosas en mi vida, porque me han marcado personas que pasaron en mi vida o que están en mi vida y me han enseñado o me han dado algo de ellos mismos. Porque ante un problema, una situación, me vi forzado a responder, a no quedarme brazos cruzados. Porque ante algo que me sucedió positivamente, me di cuenta de que hay cosas buenas y que puedo adquirirlas. Y aquellas complicadas y difíciles, pues tengo que solucionarlas. Y eso es realmente la base de la existencia. O sea,
darme cuenta que yo no vine al mundo a ser uno más en este mundo, que soy alguien útil para la vida, tanto para mí como para los demás. Cuando yo me pregunto cuál es mi propósito de vida, pues obviamente conlleva algo muy importante, Ignacio, y es que en esta vida, desde mi propósito, estoy llamado a dejar un legado, una huella, un aporte significativo. Ya. Y esto lo puedo hacer desde el puesto más humilde y sencillo laboralmente hasta el puesto más importante a nivel de sociedad, por ejemplo. Lo puedo hacer en la capital la capital más importante del país, como puede ser en el lugar de una provincia, un pueblo o un caserío donde yo me encuentro. Ese es el primer punto que nos va conllevando a sentir que estamos llamados al éxito. Plantearme cuál es mi propósito de vida. Entonces aquí nos damos cuenta que no me puedo copiar del propósito de otro. Yo no puedo copiarme de tu propósito y adueñarme de tu propósito, ¿no? Tu historia es una cosa totalmente distinta a mi historia. Yo no puedo implicar en mi propósito de vida las habilidades y capacidades de otros, tengo que poner las mías. ¿Y cómo me doy cuenta que tengo tal habilidad, que tengo que mirar cómo actúo ante las situaciones complicadas, ante las situaciones de conflictos, ante las situaciones difíciles? Es que realmente el propósito no es que yo sueño cuál puede ser mi propósito, no. El propósito es la conclusión que voy sacando de todo lo que yo estoy vivenciando en los distintos escenarios de mi vida. Como persona, como esposo, como padre, como madre, como pareja, como niño, con lo que aprendo también, porque también el propósito no emerge porque se me ocurrió decir algo bonito de mí, emerge también de lo que yo me estoy formando, estoy aprendiendo, de lo Se que... complicó la cosa. Porque Porque claro, ya nos fuimos re profundo, ya. Ya estamos en la octava capa, ¿no? Es complejo, no es, ahí tiene usted, no es maní, ¿no? No es, ay, sí, tengo éxito porque tengo plata, ¿no, señor? Tengo éxito porque tengo lujos, ¿no, señor? Tengo éxito porque tengo las mujeres más bellas, ¿no, señor? Tengo éxito porque todos los hombres me buscan, ¿no, señora? no, no. El éxito, como te digo, si usted logra construir su propósito de vida, si usted logra responderse a qué vino este mundo, feliz, ya, es un éxito. Tienes que Ahora hablar usted va a más decir, durito, Jorge. o sea, ustedes, si usted logra responder esta pregunta, ¿cuál es tu propósito de vida? ¿Cuál es tu misión en la vida? ¿A qué estás en este mundo? Ya usted ya éxito total. Porque vienen las desavenencias, vienen los problemas, vienen los logros, los alcances. Nada de eso lo va a llevar a perderse. Porque siempre hay un ancla y es volver a qué vine yo. Ahora, vuelvo y digo, esto no es de la noche a la mañana, esto es una construcción poco a poco. ¿Sí? Esto no es, como digo yo, soplar y hacer botellas. El propósito y mucha gente me lo dice, ¿no? A veces cuando yo estaba en las sesiones, y le pregunto a las personas, bueno, ¿y cuál es tu propósito de vida? Ser feliz. Yo me quedo callado. Sí, pero ¿qué es la felicidad, carajo? No es suficiente.
Propósito de vida es ser feliz. ¿Y qué va a pasar cuando te pasen situaciones de infelicidad? ¿Qué va a suceder cuando se muera quien te da la felicidad supuestamente? Que se acabe lo que te daba felicidad. Realmente no es suficiente decir que el propósito de vida es ser feliz. Sí, hay un sentimiento de felicidad, pero el sentimiento de felicidad es una manifestación de algo mucho más trascendente y es la claridad que tú tengas de por qué estás en este mundo. Y felicidad de la claridad no es que estoy sonriendo y paso las 24 horas feliz y contento. No, yo esto me puedo enojar, puedo llorar, puedo sentirme lo último. Pero vuelvo y miro mi propósito y ese propósito me impulsa a levantarme, a reelaborarme, a reaprender, a retomar las cosas, a soltar inclusive. Una de las cosas del propósito de vida es que nos ayuda a tener un filtro. ¿Con qué me quedo que me ayude realmente a crecer en ese propósito y qué realmente tengo que soltar, hacer a un lado, porque puede estar muy buena la vieja, puede estar el man como le da la gana, puede ser la mejor propuesta, inclusive económica, pero si no hay ese clic en ese sentirme pleno como propósito, lo suelto, hermano. Y esto conlleva a algo muy importante entonces en el propósito. Para tú elaborar un propósito, Ignacio, tienes que contar con algo muy importante y es precisamente un compromiso con tus valores y con tus convicciones que te hacen mejor ser humano. Me dirás, ay, pero esto está sonando más una clase de ética, ¿no? Es que realmente a nosotros como humanos, como personas, ¿qué nos valida? La sabiduría. ¿Qué nos valida como personas? El poder es la capacidad de de tus valores que te ayuden a ser una mejor persona, un ser humano realmente, y humanizarte y humanizar. Esto no es el cuento filantrópico, no. Si mi propósito de vida es poder ser una persona que avance en la vida, que crezca, que mi propósito de vida es ser alguien que deje huellas imborrables. Mira esto tan distinto. ¿Cuál es tu propósito de vida? Tener casa, carro y mujer. Esos son logros. Sí. Pero realmente, pero esos logros en cualquier momento se acaban. El propósito se mantiene. El propósito se, se renueva. El propósito es lo que te hace, lo que te permite ser realmente la persona que eres sin tapujos, sin apariencias, sin máscaras. ¿Y cómo lo logro? Pues con los valores. No, que yo quiero ser una persona que deje huella en la gente, que pueda ser una persona que me realice siempre en el bien. Ajá, y para eso, ¿con qué cuenta? Cuento que pues, yo creo mucho en el valor de la honradez, del respeto hacia mí mismo, hacia los demás, el valor de la justicia, tantos valores. Entonces, volvemos a una cosa muy importante, Ignacio, que siempre nos va a llevar, y es que tú no puedes crear un propósito si tú no aprendes a conocerte. ¿Y cómo me voy dando cuenta quién soy yo? Pues
siendo consciente lo que soy en cada cosa que vivo. Mira, hay muchas personas que por muchos imaginarios piensan que autoconocerse es innecesario, o es una tontería, es una pérdida de tiempo, o es una utopía, es una fantasía. Y fíjate que, es todo lo contrario, la gente que hoy llamamos exitosa es gente que está comprometida con su propósito de vida y con sus valores humanos. Esa es una visión, la puedes ver desde filosofía, la puedes ver desde psicología, la puedes ver desde la parte espiritual. Los valores humanos son la base de todas las personas. Y ellas, Se te está yendo el volumen otra vez, Doc. los valores humanos son la base de todas las personas para poder vivir. Y ellas dinamizan lo que tú estás construyendo como propósito de vida. Entonces, yo quiero aclarar algo. Si usted es una de las personas que de pronto piensa o ha pensado, pero es que mi propósito de vida era proponerme tener una casa porque nunca tuve una casa, o tener una profesión porque yo quería superar, eso está bien. Nadie lo está cuestionando, eso está bien. Pero eso es una expresión, por así llamarlo, es un logro que necesita ser conectado con algo más trascendental, más interno. Tu base, en que estás construyendo tu ser persona, en que estás construyendo tu norte. Porque, bueno o malo, no sé, pero los seres humanos tenemos una dimensión de que nunca nos vamos a terminar de crear. Es una constante, es una constante. Bien, pues no sé, Doc, si quieras que vayamos a una segunda parte con el tema, porque creo que hay bastante por hilar, ¿o no? Claro, faltan otros elementos, o sea, el propósito es apenas la puerta. Exacto. ¿Cierto? Porque Pero ¿quién fuera a hay pensar que otros esto elementos. del éxito era tan complejo? O sea, la complejidad, ¿sabe dónde está, Ignacio? La complejidad no está tanto en si no logramos las cosas. La complejidad se desbarata, por así llamarlo, cuando tú estás, por así llamarlo, tranquilo con lo que has encontrado de ti mismo y que lo puedes elaborar, que estás incompleto. Eso es lo bonito de los seres humanos. Somos seres incompletos que pusieron una parte, Dios, el universo, la vida, pero que está esperando tu parte. Y esa parte, pues, es lo que va durante toda la vida. Va durante toda la vida. Sí. Tremendo. Y sí, es más profundo de lo que uno efímeramente pensaba, ¿no? La verdad, está bueno, está Pues bueno. yo les propongo a la audiencia esta tarea para la próxima semana. Pregúntate cuál es tu propósito de vida y elabóralo. ¿Cuál es tu misión? Creo que más de uno va a decir, no sé, nunca me lo he preguntado, nunca me lo enseñaron. Pero podemos empezar a ir como construyendo el propósito con una sencilla pregunta. ¿Qué cosas has vivido en tu vida que han sido tan significativas que te han generado cambios de tu manera de pensar o de hacer, pero en esa dimensión que te ayuda a ser mejor persona? Y ahí puedes empezar a crear ese propósito, una frase sencilla desde eso.
Está bien. Una frasecita. No se necesita renglones, no se necesita un vocabulario rebuscado. Una frasecita sencillita con palabras sencillas que emerjan de esa pregunta. ¿Qué cosas significativas, importantes, positivas o inclusive que te han marcado han generado unos cambios que te han permitido ser una mejor persona y que las mantienes? Porque lo bonito de esto es que por naturaleza las mantenemos. Nadie nos ha dicho manténlas y sin embargo nosotros las mantenemos. Y en esa tarea les propongo, para poder entender los otros elementos importantes para ir haciendo ese proceso interno de ser personas con éxito en la vida. No los logros, en la vida. Los logros lo vamos a entender más adelante. Muy bien, muy bien. Pues bueno, yo creo que la invitación está dada y las cartas están sobre la mesa, así que la próxima semana vamos con otro pedazo del éxito. Sí, yo me sorprende, yo pensé, jamás pensé que esto fuera tan complejo. Ahora entiendo muchas cosas. Entonces está buenísimo. Muchísimas gracias a todos los youtubers y muchísimas gracias al doctor Henao por habernos guiado en este primer vistazo al éxito. ¿Ibas a decir algo, Doc? Sí, pues siempre aprovecho para invitar a que se suscriban a mi canal Arsenio Henao, y activen la campanita, pero el último videíto tiene unos aspectos de esto que puede ayudar un poquito a profundizar. También se llama Sin Miedo al Éxito y hablé un poquito más de estos aspectos para que podamos como profundizar un poquito y entrar en clave de revisarnos, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta que quizá hemos sido exitosos sin darnos cuenta por estar pendiente de que tenemos que ser exitosos como nos han dicho y resulta que hace rato ya tú eras una persona exitosa. Muy bien, Doc, muy bien. Así lo vamos a tener. Recuerde, alguien tiene el enlace aquí abajito también para suscribirse al canal del Dr. Henao. Y bueno, nosotros los esperamos el próximo martes, en donde a esta hora en punto, cuando comenzamos, no a la hora que terminamos, sino cuando comenzamos, pues vamos a esperarlos para que hablemos un poco de lo que es pensar bien para estar bien y sigamos el camino del éxito. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias a todos los youtubientes y a todos los tiktokientes. Y nos encontramos el próximo martes. Bye bye. Gracias.